tardes amigos, bienvenidos una vez más al programa de Todo Un Poco. Esta tarde vamos a tener el tema de el poder de las palabras y para eso tenemos una vez más a la pastora de la iglesia Montesión, Sharon Morales, quien nos vamos a estar conversando sobre este tema. Buenas tardes Sharon. Buenas tardes Santi. Primero que todo, bueno, ¿qué poder tienen las palabras? Bueno, para eso primero pues lo más importante es ver qué es lo que dice la palabra de Dios, porque es lo que como creyentes tenemos que hacer siempre, no simplemente pensar qué me parece a mí al respecto, qué es lo que yo pienso o qué me han enseñado, sino qué me enseña la palabra de Dios. Entonces para eso vamos a leer en Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es muy claro en este texto que nuestras palabras tienen un gran poder, poder de vida o poder de muerte. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? Las palabras no son algo tan simple y tan ligero, ¿verdad? Como la idea o el refrán que se escucha, que las palabras se las lleva el viento. Eso no es cierto. Las palabras no se las lleva el viento. Hay palabras que quedan realmente marcadas en nuestro corazón y que nos afectan en el concepto que tenemos de nosotros mismos. Hay palabras que tienen tal poder de herirte y de causarte un daño que te hacen sentir incapaz por el resto de tu vida, especialmente si vienen de personas que son cercanas a ti, o si vienen de tus padres, de tus amigos, de la gente que tú amas, de la gente de la que esperas de alguna forma motivación o aprobación. Si recibes palabras negativas, entonces eso te va a afectar y va a costar más enfrentar la vida porque te has ido creyendo esas palabras. Entonces un niño que desde pequeño siempre recibe esas palabras negativas, mensajes negativos de que él no puede, de que es tonto, de que es incapaz, de que no es bueno, de que es un niño que se porta mal, él es el niño problema, etcétera. Cualquiera de estas palabras que se le estén diciendo, eso le va a ir marcando. ¿Por qué? Porque él se va a creer esto y va a decir, ok, entonces yo soy así, como me dicen que soy. Peor aún, pues si son personas cercanas a él, ¿verdad? Entonces esto le va a afectar y son palabras que no van a dar vida, sino que van a dar muerte, van a traer destrucción. Las palabras positivas, en cambio, pueden hacer que te atrevas a lograr grandes cosas en la vida y que tengas un concepto positivo de ti mismo. Entonces que creas, si yo soy capaz, si yo soy inteligente, si yo soy lindo, yo soy linda, ¿verdad? Todas las cosas positivas que podamos necesitar. Sí, yo puedo salir adelante, no importa, si hay un problema, yo puedo. Bueno, si ese es el mensaje que recibimos, entonces por supuesto que nos vamos a sentir mucho más dispuestos a enfrentar cualquier dificultad y a superarnos y a creer que somos capaces y a luchar por nuestros sueños y demás. Entonces son palabras que traen vida. Entonces el poder de las palabras es en sí. ¿Cómo hacen sentir a las personas? ¿Cómo me hacen sentir a mí? ¿Okay? No es tanto un poder creativo, ¿verdad? Que es una enseñanza o una idea que algunas personas tienen de que, bueno, entonces yo voy a decir esto muchas veces y se va a hacer, ¿verdad? Entonces, como decir, bueno, lo voy a poner a mi hijo Chris y como yo todos los días le digo Chris, se va a parecer a Chris Evans. No se va a parecer a Chris Evans porque pues si el papá no se parece a Chris Evans y si usted tampoco, pues no, ¿cómo se va a parecer a Chris Evans? Va a salir parecido a su papá o a usted, para bien o para mal, ¿verdad? Pero el asunto es que el poder de las palabras no está en que creen algo de la nada totalmente distinto, sino en cómo ellas hacen sentir a los demás y cómo me hacen sentir a mí. En ese sentido, las palabras tienen poder de vida o de muerte. Ok, ahora entendiendo un poco sobre el poder de las palabras y las repercusiones que tienen las palabras en uno, también es importante tener en cuenta cómo entonces debemos hablar. Jesús nos enseña a orar en la Biblia, ¿verdad? ¿Hay alguna enseñanza o nos dice de cierta forma cómo debemos hablar correctamente?
Sí, claro que sí. La palabra de Dios nos deja instrucciones para todas las áreas de nuestra vida y la forma en la que debemos hablar no está fuera de eso, ¿verdad? Dios sabe qué es lo que nos conviene y de antemano quisiera que entendamos esto. Cada regla que Dios nos da, cada límite que Dios nos pone, es porque Él sabe que necesitamos este límite, necesitamos esta instrucción para que nos vaya bien. Entonces, tenemos que entender que si Dios nos dice, bueno, no hagas esto o haz esto, no es con el fin de simplemente reducirnos o nada más para demostrar su poder, porque yo digo y punto, no, todo tiene consecuencias, todo lo que hacemos tiene consecuencias y Dios quiere librarnos de las malas consecuencias, de hechos que no son los correctos, de acciones que no son las correctas. Entonces vamos a leer lo que dice la Biblia con respecto a nuestra forma de hablar. Para eso vamos a leer en Efesios 4:29. Dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Otro texto importante que también nos habla de este tema es Efesios 5, del 3 al 4. Dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Entonces, en estos textos se nos dice muy claramente que no debemos tener un vocabulario indecente, un vocabulario soez, un vocabulario vulgar, que eso no es propio del pueblo de Dios, que eso contrista al Espíritu Santo. Es muy lamentable porque en nuestra sociedad se ha ido normalizando cada vez más el utilizar un vocabulario soez o un vocabulario vulgar, de manera que antes escuchar en ciertas personas que utilizaran malas palabras es como, qué vulgar, ¿verdad? Eso no puede ser, uy, qué bajo, qué feo. Pero en este momento de la historia en el que estamos, en nuestra sociedad acá en Costa Rica, como que cada vez es más común la idea de, no importa hablar con un vocabulario vulgar, no importa decir malas palabras. Y uno escucha a profesionales referirse de maneras tan vulgares. O sea, no hay distinción, no importa de qué barrio vengas, ni qué títulos tengas, no hay problema con eso. Y entonces de pronto esa normalización de ese tipo de lenguaje, de vocabulario, también ha llegado a meterse en la iglesia cristiana, en el pueblo de Dios. Y entonces nos encontramos con muchos creyentes que quizás sí aman a Dios con todo su corazón y demás, pero están cometiendo el error de pensar que sus palabras no tienen importancia, que su vocabulario no tiene importancia. Y se expresan constantemente con un vocabulario soez, indecente, vulgar. Y es realmente triste. La misma palabra dice que eso contrista, entristece al Espíritu Santo. Y es que realmente es feo escuchar cuando una persona se expresa de esta forma. Y la palabra de Dios nos dice en otra cita en Colosenses también, que de la misma forma que se ha dejado los pleitos, que se ha dejado de robar, que se ha dejado de mentir, bueno, ahora también dejen de hablar de esta manera. Dejen el vocabulario inapropiado, dejen el vocabulario soez. Es una de las costumbres que podemos adquirir en el mundo que no han sido puestas allí por Dios. No vienen de Dios. Ese tipo de vocabulario no viene de Dios. Y no nos trae ningún provecho a nuestra vida. No solo a nosotros, sino a las personas que nos rodean. Eso es algo que no traerá nada bueno. ¿De qué sirve expresarse así? Una persona que constantemente está haciendo chistes vulgares,
chistes con doble sentido, y eso es lo único, el único chiste que se le ocurre es un chiste con doble sentido, porque esa es la otra idea que se tiene hoy, que para hacer humor entonces hay que hacerlo con cosas vulgares, y vemos un montón de supuestas películas de comedia que en realidad lo que son es simplemente películas vulgares. Se supone que esa es la gracia, la vulgaridad, estar pensando en cosas obscenas, mostrar imágenes obscenas y demás. Nosotros como hijos de Dios no podemos compartir eso. No pueden salir de nuestra boca ese tipo de chistes. Porque ¿qué dice la palabra de Dios también? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona que constantemente está utilizando un vocabulario indecente, obsceno, ¿qué es lo que tiene en su corazón? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué clase de imágenes tiene en su mente, en su corazón? Que siempre que tiene la oportunidad tiene que expresarse de esa forma. Entonces, a veces ya está tan arraigado en la persona este vocabulario que cuesta dejarlo. De la misma forma que cuesta dejar de fumar o que cuesta dejar cualquier otro vicio, porque todo se convierte en un vicio, ya es un hábito. Bueno, como hijos de Dios tenemos que dejar esos hábitos. Y también tenemos que tener cuidado, si no lo tenemos que tener cuidado de no caer en el error, de empezar a hablar de esta forma, según lo que la palabra de Dios dice. Como dije antes, no se trata de qué me parece a mí, qué le parece a Sharon Morales, no, se trata de lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios no cambia. No importa si estamos en el 2020 o si estamos en el 1500. El consejo de Dios es el mismo. Y si la palabra de Dios dice que no debemos utilizar este tipo de lenguaje, pues no debemos hacerlo, porque es parte de nuestra es parte de nuestra idiosincrasia o de nuestra naturaleza como pueblo de Dios. Debe ser parte de eso. Una de las cosas que nos distingan, una de nuestras características es no utilizar ese tipo de vocabulario. Precisamente se me viene a la mente también, ahora que habla sobre este tema, un versículo que hay en la Biblia también, que dice que con la lengua bendecimos a nuestro Dios, a nuestro Padre, y que con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Uh-huh. ¿Qué significa este versículo? ¿Se nos puede explicar un poco más? La cita está en Santiago, sí, de hecho. La idea es que entendamos que tenemos que ser congruentes, que tenemos que ser íntegros. No puede ser, sería totalmente contradictorio que yo alabe al Señor y que diga que Él es santo, que Él es perfecto, que yo le obedezco, que yo soy su hijo, y que a la vez yo esté maldiciendo a otros, negando ese valor intrínseco que tiene cada persona por el hecho de haber sido hecho a imagen de Dios, de haber sido creado a imagen de Dios. Entonces, no hay manera de que yo esté bien con Dios si yo no estoy bien con las personas. O sea, yo debo entender, debo amar a Dios, pero debo amar a mi prójimo. Y es lo que Jesús también le dice a los fariseos. Bueno, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque cada persona ha sido hecha a imagen de Dios. Entonces no puedo yo bendecir a Dios y maldecir a una persona, porque es algo contradictorio. Es algo que no puede ser. Es una contradicción en sí. Y esto nos lleva a otro punto importante, que también está de la mano con los textos anteriores que hablan de los chistes groseros y demás. Un hijo de Dios no puede participar del bullying. Un hijo de Dios debe estar súper consciente de que no puede herir a las personas con sus palabras. No puede ser que un hijo de Dios maltrate conscientemente a las demás personas y que piense que eso está bien. Ay, fui al culto, alabé, canté, oré, y luego vengo y estoy burlándome de una persona, haciéndole sentir mal, haciéndole bullying a cualquier persona por la razón que sea. Ninguna razón justifica que yo me burle de otra persona o le haga sentir mal. ¿Por qué? Porque todos, indiferentemente de lo que pensemos o de cómo seamos o de cualquier defecto que podamos tener, todos hemos sido hechos a imagen de Dios y todos merecemos respeto.
Y no está bien que yo como hijo de Dios utilice este don que Dios me ha dado de hablar para dañar a otras personas, para maldecirlos o para hacerles sentir mal. Entonces, como todo don, también es una responsabilidad el estar consciente de que mis palabras son importantes. Claro. Bueno, entendemos que en efecto las palabras tienen poder, que también debemos cuidar nuestras conversaciones, debemos como hijos de Dios hablar de forma que no hiramos, cuidar también de no andar en conversaciones obscenas o hablar vulgarmente. Y también, bueno, eso es como la forma de cómo no debemos hablar. Ahora, Dios también nos dice que hay que hablar para edificar. Tal vez si podamos cerrar este tema de una forma como positiva, de que, ok, hablemos para edificar. ¿Qué significa hablar para edificar? Claro que sí. De hecho, sí, dijimos lo que no hay que hacer, ahora lo que sí hay que hacer. Lo que sí hay que hacer, bueno, precisamente estando conscientes de que las demás personas quienes me rodean son hechos a imagen de Dios, estando conscientes de que Cristo entregó su vida por ellos, de que lo que Dios desea es el bien para ellos, que Dios les ama y que tienen un valor incalculable. Entonces yo como hijo de Dios que entiendo esto, ¿qué debo hacer? Edificar, lo que vos dijiste. ¿Pero cómo edifico? Bueno, primero que todo, como dijimos al principio, diciéndolas a las personas cosas positivas, cosas que le construyan, que le hagan confiar en quiénes son como personas, en las habilidades que Dios les ha dado, en mostrarles siempre de una forma positiva, dar un consejo positivo. Si una persona está desmotivada, se siente triste, se siente sola, se siente mal, bueno, yo voy a ser esa persona que con mis palabras le voy a edificar. Pero decir, mira, sí vas a salir adelante, sí podés, Dios te va a ayudar, y que siempre mi respuesta sea una respuesta de fe, una respuesta de amor, una respuesta que motiva a seguir adelante, y que además pues tiene que tener sabiduría también, porque yo no puedo edificar sin sabiduría. Es decir, mi consejo, para que sea el que edifique, el consejo correcto, tiene que venir de Dios. Entonces, bueno, como hijo de Dios tengo esa responsabilidad de conocer la palabra para poder dar un consejo apropiado en el momento indicado a las personas, con amor, con fe, con esperanza. Y aparte de eso, el edificar también se refiere a que si yo tengo una conversación que resulta que se está desviando a un camino que no edifica, de pronto estamos entre amigos, estamos vacilando, estamos pasándola bien, y alguien sale con una idea genial que nos lleva a hablar de un tema que no conviene, de un tema vulgar, de un tema indecente. Bueno, entonces yo como hijo de Dios puedo decir, tratar de encaminar la conversación distinta, y bueno, ya no hablemos de eso, cambiar el tema, hablemos de esto otro, y buscar un tema que edifique. Es decir, bueno, ¿de qué me conviene a mí hablar de esto? Si no me conviene espiritualmente, entonces mejor lo evito, y hablemos de cosas que sí nos convienen. Hablemos de cosas que nos van a hacer crecer espiritualmente, hablemos de cómo acercarnos más a Dios, hablemos de cómo podemos cambiar para bien la sociedad en la que estamos. Hay muchísimos temas de conversación que al final van a ser productivos, provechosos, y no conversaciones que el único sentido que tienen es simplemente contaminar nuestro corazón y nuestra mente. Entonces, conversar de la manera en la que realmente nos ayudemos a crecer, aprovechar cada compartir con las personas para hablar algo que nos haga crecer y que nos acerque más a Dios. Bueno, ya sabemos, en nuestra boca, en nuestra lengua tenemos el poder para edificar, tenemos el poder para construir y no para destruir. Así que bueno, le agradecemos mucho a Sharon, que nos acompañó hoy y nos habló sobre el poder de las palabras, y los esperamos a ustedes en el próximo programa, y que tengan una excelente tarde. Bendiciones.